Buenas noches, jóvenes. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a continuar con el capítulo 4. Indicarles que la parte de la varianza y de la desviación estándar se encuentra en el video que se les ha enviado en la plataforma. Ojalá que lo hayan podido revisar, ya que ahora, eh, de acuerdo a los coeficientes que vamos a ver, usamos la desviación estándar, ¿no? Entonces tenemos que recordar o saber cómo es el cálculo de esta desviación estándar, ¿no? Bueno, el coeficiente que vamos a ver ahora se refiere o se denomina coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Este coeficiente se designa con las letras CB. ¿Ya? Coeficiente de variación, entonces, se designa con las letras CB. Este coeficiente de variación, mide la dispersión relativa de los datos, ¿no? Mide la dispersión relativa de los datos. Este coeficiente se utiliza principalmente para comparar grupos, ¿no? O sea, ¿qué cosa vamos a comparar entre los grupos? La variabilidad de los grupos, la dispersión de los grupos, ¿no? También se puede usar este coeficiente para un grupo, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Lo que sí interesa acá es comparar, ¿no? Comparar grupos y saber qué grupo tiene mayor variabilidad de sus datos en relación a otros. Eso es lo que se pretende hacer con este tipo de variable. De acuerdo a las fórmulas o de acuerdo a los símbolos que se utilizan en las fórmulas, uno tiene que saber si se trata, por ejemplo, de población o de muestra. Tengo esta fórmula, coeficiente de variación por 100. Y también tenemos la siguiente fórmula, multiplicado por 100. Les decía que viendo acá los símbolos, tenemos que saber si se trata de población o de muestra. Ambas fórmulas están relacionadas con la desviación estándar, ¿no? Desviación estándar dividido promedio. Ambas son promedio. Y nos recordamos, estos símbolos se utilizan para la población, ¿no? Sigma, desviación estándar poblacional, mu, promedio poblacional. En cambio, S, desviación estándar de la muestra, y X barra, promedio de la muestra. Ahora, cuando decimos que mide la variabilidad relativa, es por esta situación, ¿no? Que se multiplica por 100 para tener el resultado en porcentaje. Y de acuerdo a eso se ve cuál de los grupos tiene mayor porcentaje para indicar que tiene mayor variabilidad. Hagamos un ejemplo que dice lo siguiente. Una población de estudiantes tienen una estatura media de 160 centímetros con una desviación estándar de 16 centímetros. Los mismos estudiantes tienen un peso promedio de 70 kilogramos con una desviación estándar de 14 kilogramos. La pregunta dice, ¿cuál de las dos variables presenta mayor variabilidad relativa? Ya nuevamente voy a leer. Una población de estudiantes tienen una estatura media de 160 centímetros con una desviación estándar de 16.
y los mismos tienen un peso promedio de 70 kilogramos con una desviación estándar de 14 kilogramos. La pregunta: ¿cuál de las dos características presenta mayor variabilidad relativa? Esa es la pregunta. De acuerdo al enunciado, nos damos cuenta que la fórmula que vamos a usar es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque en el enunciado dice una población. Entonces nos quedamos con esta fórmula, porque si no hubiese indicado que es población, entonces hubiésemos pensado que era vuestro, ¿no? Que hubiese sido esto. Pero como dice población, entonces tomamos esta fórmula y ubicamos los datos, sacamos los datos. Tenemos 4 datos. Tenemos una estatura media. Estoy hablando de promedio. Va a ser estatura promedio sub E, que se refiere a la estatura, de 160. Sigma, también de E, es 16. Aparte de ello, dice, estos mismos estudiantes tienen un peso promedio, entonces, promedio del peso, 70, y desviación estándar del peso, nos dicen que es 14. Ya tenemos los datos, tenemos dos grupos, tenemos dos características y hacemos el coeficiente de variación para cada grupo. Comenzamos con el coeficiente de variación para la estatura. De acuerdo a la fórmula, hacemos la división respectiva de esto por 100. Hacemos las operaciones respectivas y esto me da 10%. Lo mismo para el peso. Tomamos los datos, multiplicamos por 100. Estas operaciones me dan 20%. Ya tenemos los resultados. Coeficiente de variación para la estatura, 10%. Coeficiente de variación para el peso, 20%. Eso indica que observamos los resultados, que tiene mayor variabilidad es el peso, ¿no? La característica del peso. Por lo tanto, decimos que el peso tiene mayor variabilidad relativa en relación a la estatura, ¿no? El peso, la característica peso, tiene mayor variabilidad relativa en relación a la característica de la estatura, ¿no? Esa es la interpretación. Bueno, no es tan complicado, les decía. La idea es tener los datos y poder reemplazar en la fórmula. También les indicaba que si yo solo tengo un grupo, porque si de estatura, puedo calcular el coeficiente de variación, pero es su interpretación no es muy entendida, ¿no? Porque el coeficiente de variación se utiliza para comparar entre los grupos, ¿no? Como está multiplicado por 100, entonces no tomamos acá en cuenta los centímetros, tampoco los kilogramos, por eso se da en porcentaje. Bueno, pasemos a otro coeficiente que también se utiliza en estadística. Pasemos al coeficiente del sesgo. Coeficiente del sesgo, sesgo. Sesgo, que se designa con estas letras. CS, sesgo. Este coeficiente, el coeficiente de sesgo, mide o nos indica si los datos forman una curva simétrica o asimétrica. Eso es lo que nos indica. Otra vez, el coeficiente de sesgo nos indica si los datos forman una curva simétrica o asimétrica.
para poder interpretar el resultado que uno vaya a tener, se toma en cuenta lo siguiente. Nos dicen lo siguiente. Si el coeficiente de sesgo me da 0, el resultado final de la fórmula nos da 0, entonces la curva es simétrica. Pero no siempre va a dar 0, ¿no es cierto? Nos puede dar el resultado que puede estar dentro de este intervalo. 0,01 a 0,10. Si ocurre esto, se dice que la curva es ligeramente sesgada. Es ligeramente sesgada. Si nuestro resultado está dentro de 0,11 a 0,30, nuestra curva va a ser moderadamente sesgada. Y por último, si tuviésemos de 0,31 a 1, nuestra curva va a ser marcadamente sesgada. Ya, esos son los parámetros que nos dan para poder interpretar el resultado del sesgo. Para entender un poco más esto, vamos a graficar o mostrarlo en forma gráfica. Tenemos acá 3 situaciones que pueden ocurrir. En el primer caso dice coeficiente de sesgo igual a 0, por lo tanto es simétrico. Eso significa que nuestra curva va a ser forma de campana. Y eso es simétrico. La curva es simétrico o así, o simétrica. ¿Ya? Los datos tienen forma de campana cuando se van a graficar. La otra situación que puede ocurrir es la siguiente, ¿no? Tenemos eso. A esto se llama sesgo negativo. Tenemos un sesgo negativo. O también puede ocurrir, en este caso se dice que tienen sesgo positivo. Esto es simétrico. En todo caso, estas dos son asimétricas. ¿Está bien? Entonces, la curva es, cuando terminemos de hacer el ejercicio, se dice, si es simétrico, pues ocurre esto. O si es asimétrico, va a ocurrir esto. O cualquiera de esos. Ahora, estamos viendo que aquí dice sesgo negativo. ¿Eso por qué? Acá, estos datos que se les ha dado, es para esto, ¿no? Positivo. Todos los datos son positivos. Entonces, por ese lado. Pero, de acuerdo a la fórmula que enseguida vamos a ver, estos resultados pueden ser negativos. No siempre son positivos, pueden ser negativos. Y de misma manera vamos a tener estos rangos. Entonces, en ese caso, la curva se forma de esta manera. Veamos esto que es positivo. Dice, de 0,01 a 0,10, ligeramente sesgado, ¿no? Aquí va a ser un poquito más baja esta curva, este pico va a bajar un poquito más, y eso es ligeramente. Este gráfico puede ser moderadamente, estaríamos en el segundo caso, moderadamente. Y cuando sea marcadamente, esto se va a elevar un poco más acá, más arriba, y va a seguir con una cola. Lo mismo en el negativo, ¿no? Ligeramente va a ser más abajo esta curva, un poquito más abajo. Esto puede ser moderadamente y marcadamente va a ser más elevado, ¿no? Cuando obtenemos el resultado, decimos
Si es simétrico, tiene forma de campana, o si es asimétrico, la curva asimétrica con sesgo negativo o asimétrica con sesgo positivo. Entonces se hace uno de los gráficos al final del ejercicio. Indiquemos la fórmula ahora, mostremos la fórmula para el coeficiente de sesgo. Coeficiente de sesgo. Vamos a anotar acá. Coeficiente de sesgo es igual a la sumatoria de x sub i menos x base al cubo. Todo eso multiplicado por x sub i dividido n. Todo esto dividido s al cubo. Esto es igual coeficiente de sesgo. ¿Ya? Entonces, vamos a especificar lo que tenemos ahí para evitar confusión. X b, x barra, y vamos tomando cada uno de los componentes de la fórmula. Esta fórmula, por ser f sub i, por tener f sub i, vamos a suponer, nos damos cuenta que son para datos agrupados, ¿no es cierto? Entonces, el sesgo y la kurtosis, que enseguida vamos a ver, es para datos agrupados. Solo estamos viendo para datos agrupados. X sub i, datos agrupados, punto medio o marca de clase. Punto medio, marca de clase. X barra, promedio, media o media aritmética. F sub i, frecuencia absoluta. N, ya sabemos, N, total de datos. S está, este cálculo está en el video. S es la desviación estándar. S, desviación estándar. Ya sabemos, ya está clara la fórmula. Y hacemos un ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo de la estatura de un grupo de estudiantes. Nos dan los datos de un grupo de estudiantes y nos dicen que calculemos el coeficiente de sesgo. En este caso, no nos van a dar todos los datos porque por cuestión de tiempo no nos están proporcionando el grupo de datos para evitarnos estar ordenando, sacando el TIC y demás. Nos están proporcionando ya directamente estos datos. Vamos observando. Estas no son las clases, ¿no es cierto? Tenemos ya los datos. Nos dan esos datos. También nos dan obviamente, este no nos dan el grupo de sumando estos datos me da el total que es 40. Es decir, estas no son las que nos dan también datos. Ahora, observamos la fórmula. Necesito X sub i. No tengo X sub i. Este es el primer cálculo que vamos a hacer. X sub i. X sub i, al igual que las clases o los límites verdaderos, debo sumar y dividir entre 2. Sumamos
y dividimos entre 2, y esto me da lo siguiente. Vamos sumando las clases y dividimos entre 2. Y obtenemos estos datos, ¿no? Una vez que tenemos esos datos, observamos la fórmula y nos dicen x sub y, ya tenemos x sub y, acá está, x barra, promedio, no tengo el promedio, debo calcular. Para calcular el promedio, si nos recordamos la fórmula, capítulo 3, el promedio para datos agrupados, ¿no? Es la sumatoria de los x sub i por f sub i dividido n. Por lo tanto, necesito esta columna, x sub i por f sub i. Necesito multiplicar esto. Multiplicamos esos datos y vamos obteniendo los siguientes valores. Ya ustedes van a tener que verificar los datos. Por ahí. Una vez que tenemos ya esto, debo sumar. Sumando me da 6.580. Por lo tanto, ya puedo calcular x barra, promedio. X barra, la sumatoria de x sub i por f sub i, 6580 sobre n. N, total de datos, 40. Haciendo operaciones, tenemos 164,5. Ya tengo el promedio. Tengo x sub i, tengo el promedio y acabo de calcular. F sub i, tenemos n, acá está, no tengo s. S, ya les dije, es la desviación estándar. Desviación estándar también tiene su fórmula. Por un momento voy a borrar esta fórmula para poner la desviación estándar. Necesitamos calcular la desviación estándar para datos agrupados. Para calcular la desviación estándar, necesitamos primero calcular la varianza. La varianza va a ser igual a la sumatoria x sub i menos x barra al cuadrado por f sub i, todo dividido n menos 1. Esa es la fórmula de la varianza. Entonces, debo calcular primero la varianza para luego tener la desviación estándar. Esto se va a ampliar más acá. Ya, para calcular la varianza, necesito hacer esta diferencia. Hacemos x sub i menos x barra. X sub i menos x barra. X sub i. X sub i. Acá tenemos x sub i. X barra tenemos acá. Cada dato lo voy restando. Vamos restando cada dato. Tenemos que respetar los signos, ¿ya? En este caso me da negativo el primero, 13,5. También el segundo me da negativo y el tercero también me da negativo. Los datos siguientes me dan positivo, ¿no? Porque 166 y estos son mayores al promedio. Entonces acá tengo 1,5, 6,5 y 11,5. Me dan esos datos, observo la fórmula, ahora ¿qué tengo que hacer? Esta diferencia lo elevo al cuadrado. Esa diferencia ahora elevamos al cuadrado. Hacemos esos cálculos. Ya. Cada uno de estos datos lo elevamos al cuadrado. Lo negativo
por estar elevado a una potencia par, se vuelve positivo, ¿no? Entonces tengo los siguientes datos ya positivos. Vamos elevando cada dato. Todos ahora son positivos porque están elevados al cuadrado. Ya tengo esa columna. Observo otra vez la fórmula. Una vez que esta diferencia elevado al cuadrado, ahora lo multiplicamos por f sub i. Hacemos esto. Por f y hacemos ese cálculo. Este resultado multiplicado por f sub i. Cada uno. Vamos haciendo la multiplicación. Y tenemos esto, ¿no? Si sale con 2 dígitos o tenemos que redondear, dijimos, con 2 dígitos, ¿no? Bien. Para que todos obtengan el mismo resultado. Por último, 529. Ya. Siguiente paso, sumar, sumatoria. Sumamos este dato, me va a dar 1560. Ahora ya puedo calcular la varianza. La varianza, todo el numerador es esto. 1560, lo dividimos en n-1. N es 40, 39. La varianza me da 40, pero yo no quiero varianza. Necesitamos desviación estándar, ¿no? Desviación estándar. Entonces lo que hago es sacar la raíz cuadrada de 40 y la desviación estándar es 6,32. Ya tengo la desviación estándar. Voy a anotar acá. 6,32. Y ahora recién ya tengo todos los datos y veo que tengo que hacer en mi fórmula del coeficiente de sesgo. Coeficiente de sesgo. A ver dónde voy a anotar la fórmula. Acá arriba voy a anotar la fórmula. Coeficiente de sesgo. Dijimos sumatoria x sub i menos x barra al cubo por f sub i dividido n y todo esto dividido s al cubo. Ya tenemos todos los componentes porque tenemos que hacer esta operación, ¿no? Hacemos entonces, ampliamos un poquito más nuestra tablita y hacemos lo siguiente. X sub i menos x barra al cubo. Tengo que hacer eso. Ya tengo esta diferencia, ¿no? Esto es x sub i. Ya tengo esa diferencia. Si observamos acá la diferencia. Tiene que estar elevado al cubo. Ojo, lo negativo elevado a una potencia impar sigue siendo negativo. Eso no hay que olvidarse. A veces uno se olvida y el resultado sale erróneo. Para no olvidarse, entonces voy a poner yo los 3 negativos porque van a seguir siendo negativos, ¿no? Para no olvidarme y perjudicarme después. Entonces multiplicamos, este dato, cada uno de los datos lo elevamos al cubo. Y va a ser acá 2460,38. 614,12
42,88. Ahora vienen los positivos. 38, 274,62 y 1520,88. Ya tengo esta parte. Ahora debo multiplicar este resultado por su FI. Multiplicamos el resultado por FI. Es decir, XB menos X barra al cubo por FI. Cada uno de estos lo multiplico por su FI, por su frecuencia absoluta. Otra vez, si esto es negativo, van a seguir siendo negativos. Voy a seguir teniendo tres datos negativos. Voy multiplicando. Tengo, el primer dato es 8.920,76. El segundo, 2.456,48. 471,68. Y luego vienen ya los datos positivos. Y 60,83,52. Listo, ya tengo esa columna. Tengo que sumar. Sumatoria. Hacemos la sumatoria y me da, ojo, tengo negativos. Estos negativos los voy a sumar y el resultado con negativo, ¿no es cierto? Estos positivos los sumo, mismo positivo, y recién voy a restar. O ustedes ya tienen que ver cómo van a ser las operaciones. Pero ahí hay resta, ¿no? No es totalmente todo sumatorio, no. No son todos positivos. Y me da al final este dato. Ahora ya tengo ese resultado. Puedo reemplazar una fórmula. Diremos coeficiente de sesgo. El numerador, todo el numerador aquí es menos 344,98 dividido en 40. Todo esto dividido S al cubo. S 600, no, 6,32 al cubo. Hacemos esas operaciones y esto nos da como resultado final menos 0,034. Negativo. Nos salió el sesgo negativo. Para interpretar nuestro resultado, tenemos que ver lo que se les ha dado al inicio del coeficiente, ¿no? Vamos a interpretar eso. Tenemos un rango ahí, si ustedes observan sus apuntes, decía, de 0,01 a 0,10, ligeramente sesgado. Entonces, en ese rango está, pero es negativo. Entonces, nuestra curva es ligeramente sesgada, pero es negativo. Por lo tanto, mi gráfico acá, el gráfico que voy a mostrar, va a ser el siguiente. Más o menos así. Ya no muy elevado, ligeramente. Y ese es el gráfico. Y decimos, las estaturas de los 40 estudiantes forman una curva asimétrica, esto es asimétrico, con el sesgo negativo, porque salió negativo, ¿no? Bueno, eso en cuanto al coeficiente de sesgo. El coeficiente de sesgo, lo que acabamos de ver, también se llama, por si acaso, coeficiente de asimetría. Ya en alguna página de internet puede estar así, coeficiente de asimetría. El último coeficiente es el de kurtosis, coeficiente de kurtosis. Este coeficiente nos dice
El coeficiente de kurtosis nos dice si los datos forman una curva mesocúrtica o forman una curva platicúrtica o leptocúrtica. A ver, la fórmula de la kurtosis es esta. Es muy parecida a la anterior. X sub i menos X barra elevado a la cuarta por F sub i dividido n, y todo esto dividido desviación estándar a la cuarta. Esta es la fórmula. Nos dicen para la interpretación, si K es 0,236, no, 200, perdón, estoy invirtiendo esto, 263 es mesocúrtica. Si es mayor a este dato, es leptocúrtica. Y si es menor a este dato, es platicúrtica. ¿Cómo entendemos esto? Tenemos tres casos, ¿no? Hacemos tres gráficos. En el mesocúrtica, la curva, los datos forman una curva normal, en forma de campana. Leptocúrtica, la curva elevada. Platicúrtica, la curva aplanada. ¿Está bien? Esto es mesocúrtica, leptocúrtica y platicúrtica. Entonces, dependiendo del resultado que ustedes obtengan, dirán, ¿no? Los datos forman una curva mesocúrtica y harán su curvita, su campana normal. Si es mayor a este dato, la curva se supone que es más elevada y es leptocúrtica, y si el dato es menor, es platicúrtica. Otros también le dicen la curva achatada, ¿no? O sea, depende mucho a veces los autores también tienen sus términos, ¿no? Esta también puede ser empinada, ¿no? Dicen, la curva es empinada, o sea, esta parte está más elevada. La curva es achatada, es decir, es aplanada. Entonces uno tiene que ver, viendo los gráficos uno se ubica mejor, ¿no? Ahora, para calcular, si se les pidiera calcular la kurtosis, entonces a esta tabla, ¿no? Se le aumenta 2 columnas más, ¿no es cierto? Aquí, 2 columnas más. X sub i menos X barra a la cuarta, X sub i menos X barra a la cuarta por F. Y ahí van a tener el resultado de la kurtosis. Bueno, con esto terminamos el capítulo. La próxima semana ya son los exámenes. Es recomendarles, decirles que más tardecita voy a habilitar la práctica de este capítulo. De esta parte de este capítulo hay una práctica que está en la plataforma, y ustedes cuando hagan la práctica lo van a subir a la plataforma en el icono de tarea. No me van a mandar ya a WhatsApp, ¿ya? A menos que sea un caso muy extremo para que lo manden. Los directores se tienen que ver que también están trabajando en la plataforma. Hasta el momento, en el capítulo 3 tienen 3 actividades que han hecho, más esta 4. El día del examen también se habilita por órdenes de dirección, se habilita sí o sí otra práctica. Entonces con eso ya tienen 5 actividades que se están haciendo para este segundo parcial. Se recomienda que esta práctica de este capítulo lo hagan en esta semana y así se dediquen a